Hola, continuamos leyendo esta historia, biografía de Steve Sand, hijo de misioneros que fueron asesinados en el Amazonas por los guaraníes. Y en el capítulo anterior hablábamos cómo durante una plática que tuvieron después del entierro de su tía Raquel, que le llamaban Estrella, ellos le cuentan cómo toda la violencia con la que vivían, se mataban unas familias a otras, y luego era tanto el miedo que quemaban todo y se iban corriendo porque pensaban que iban a ir tras de ellos. Y sí, se iban tras de ellos, pero no inmediatamente, pero esa situación de miedo, odio, les generaba mucha ansiedad, pero cuando ellos decidían acabar con esa ansiedad, el miedo, pues entonces hablaban, atestaban más de odio para irse contra otros. ¿Y qué fue lo que pasó con su papá y los demás misioneros que fueron? Que ellos estaban molestos por una situación familiar y lo que hacen es que en lugar de atacarse entre ellos, deciden empezar a hablar sobre el odio que tenían hacia los extranjeros que habían matado a algunos guaraníes, y van sobre los misioneros que ya con anterioridad les habían ayudado, habían estado intercambiando cosas. Pero bueno, después de este largo resumen, vamos a continuar con el capítulo 5. Tenían que morir. Anhelaba preguntar cómo en realidad habían matado a mi papá y a mis tíos Jim, Roger, Pete y Ed. Los noticieros citaban a Gracia Branham, cuyo esposo Martin fue asesinado por terroristas rebeldes en Filipinas en 2002, diciendo: Martin fue un buen hombre y murió bien. Quería saber si los hombres que más definieron mi mundo habían muerto bien. Al mismo tiempo titubeaba para descubrir los detalles de cómo murieron. Sabía que iba a ser un relato horripilante. Había oído abundantes relatos sobre las matanzas guaraníes. También iba a ser emocionalmente devastador oír los detalles de cómo esa gente amable, hombres cariñosos que llegaron a ser mi familia, destruyeron tan cruel e irrevocablemente mi vida en mi niñez. No tuve que preguntar. Una vez que el tema se inició, los guaraníes que se habían quedado conmigo después del entierro de la tía Raquel continuaron hablando. Casi parecía la última catarsis para ellos por fin poder hablar abiertamente con alguien del otro lado con quien se sentían seguros sobre lo que habían hecho. Esto es lo que me contaron. Cuando Quiquita dijo: si vamos a lanzar, lancemos a los extranjeros, el grupo dio media vuelta y regresó a su aldea damoitado. Quiquita siguió con su letanía de las atrocidades que los extranjeros habían cometido en contra de los guaraníes. Tenía suficiente material a su disposición. Es verdad que los aucas habían alanceado bastantes quechuas que vivían en sus fronteras, por razones tan intrascendentes como robar un machete o un cuchillo. También mataban a cualquiera que encontraban invadiendo el territorio de su tribu. Pero los extranjeros también estaban igualmente dispuestos a matar aucas. El mismo término auca o salvaje desnudo atribuyó una posición casi de animales a los guaraníes. Los quechuas, colonos aventureros, buscadores de caucho, trabajadores de las compañías petroleras y a lo mejor hasta los conquistadores, habían matado a esos habitantes nómadas de la selva sin sentir la menor necesidad de justificar sus atrocidades. Mi papá y sus amigos sabían que estarían arriesgando sus vidas y trataban de hacer contacto con los aucas, pero estaban convencidos de que si ellos no lo hacían, entonces me perdí la línea, perdón. Si ellos no lo hacían, estaban convencidos de que si ellos no lo hacían, los de afuera inevitablemente destruirían ese pueblo, que nunca habían tenido contacto amistoso con el mundo exterior. Papá, Jim, Rogelio, Pete y él estaban convencidos de que tenían una responsabilidad para darle a esa gente una oportunidad de seguir viviendo, tanto temporal como espiritualmente. Más de una vez se me había preguntado si los aucas corrían en realidad peligro de ser aniquilados. Como ellos mismos lo admiten, estaban en un punto de exterminarse unos a otros, y también la amenaza de los que afuera venían los aniquilaran. Hace poco recibí una carta de la esposa de un piloto de la compañía petrolera Shell,
que documenta la participación de la compañía petrolera y el gobierno ecuatoriano. Ella incluyó un artículo escrito por su esposo que detalla encuentros mortales entre la compañía Shell y los Aucas. El capitán Jones escribió: en esta sección remonta al mundo. Los asesinatos de los Aucas son solo otro acontecimiento diario. Ha estado ocurriendo por años. 21 de los nuestros, sin mencionar a los muchos colonos y sus trabajadores, han muerto en forma brutal a manos de estos crueles aborígenes que vagan por la selva con animales salvajes, completamente desnudos, con la excepción de una diminuta tanga. Él continuó su narración describiendo lo que pasó cuando la compañía comenzó a construir su pista en Arajuno, el mismo lugar donde los Macul vivirían más tarde y desde donde se lanzaría la operación Auca. A pesar de tener centinelas alertas y armados, los trabajadores vivían diariamente con miedo y tenían buenas razones, ya que los salvajes, como todos lo sabían, esperaban por horas, aún días, un momento de descuido para atacar a los adversarios. Su método de ataque era sorpresa completa, matar y retirarse inmediatamente. La deforestación de la selva y la construcción de la pista progresaron por muchas semanas sin ningún incidente. Entonces, una tarde aproximadamente a las 3, pasó, sigue narrando este hombre. Los guerreros Aucas descendieron de repente y velozmente de una colina boscosa al este de la pista. Les cayeron encima a los aturdidos trabajadores con precisión tan certera, ensartando sus temidas lanzas de muescas en sus víctimas que corrían y gritaban, que hasta los guardias se quedaron paralizados por el ataque tan repentino y violento. Jones pasó a describir 3 víctimas que murieron a ese ataque: Klinger, el capataz, y 2 trabajadores, José Chacón y Jorge Cadena. Quedaron clavados en el suelo con 2 o 3 lanzas en cada uno de sus cuerpos mutilados. Jones también anotó que la violencia no era de un solo lado. La creciente pérdida de vidas humanas por los ataques de los Aucas causó mucha controversia entre los funcionarios de gobierno en Quito. Varios dignatarios, incluyendo el presidente Velasco Ibarra y el ministro de gobierno, visitaron Chalmera, nuestro campamento base. Se me ordenó llevarles en avión hasta esa misión especial sobre el territorio Auca para que ellos evaluaran, como ellos lo dijeron, futuras estrategias de defensa en contra de nuestro formidable enemigo. Ahí termina la narración de Jones. El capitán Jones escribió que la posición oficial del gobierno ecuatoriano era de no tomar represalias en contra de los Aucas, excepto en defensa propia. Sin embargo, he visto documentos que sugieren que había otra cláusula del gobierno menos formal que incluía tratar de aniquilar a los guaraníes o hacer que se internaran más en la selva tropical del Amazonas, lejos de la tierra de sus antepasados. He leído y he oído, y estoy repitiendo, otros relatos de las atrocidades de los guaraníes y sus costumbres asesinas. La mayoría eran invenciones de gente que no sabía de lo que hablaban. Muchos de los que escriben sobre los guaraníes no los conocen. El capitán Jones, por otro lado, sabía de lo que estaba hablando. Al seguir leyendo su narración, me sorprendió descubrir que en realidad había sido parte de un grupo que atacaron los guaraníes. Él estaba piloteando uno de los aviones anfibios de la compañía sobre el territorio guaraní cuando tuvo problemas con uno de los motores. Hizo un aterrizaje de emergencia en un río en territorio guaraní para repararlo. El relato de Jones continúa. Entré a la cabina de mando para tratar de hacer arrancar el motor de la derecha. Ronroneó como un gatito y dio órdenes para que todos se embarcaran. Sixto estaba parado en la puerta delantera sosteniendo el avión junto a la balsa recogiendo la cuerda floja cuando de repente guerreros Aucas salieron de la selva como enjambre gritando con sus espeluznantes alaridos mientras arrojaban con todas sus fuerzas. Perdón que me ría, es que mi perra está ahí contorsionándose como si estuviera convulsionando la loca. Al siguiente instante la lanza se estrelló contra la hélice que giraba y que la hizo pedazos. Disparando pedazos de lanza contra el agua y contra los lados del casco del avión con tremendo estruendo. Y al volverme para si estaban todos a bordo, oí otra lanza estrellarse contra la cola del avión y después un golpe sordo y un gemido angustiado. Dios mío. Uno de los pasajeros había sido lanceado en el pecho. Otra lanza penetró en el fuselaje del avión y quedó colgada hasta que la velocidad de aire la aflojó. El avión sobrevivió. El pasajero
Verissimo Acebo no. Pero la parte del relato de Jones que más me interesa es el que fue testigo presencial del hecho de que los empleados de la compañía petrolera, a lo mejor con la bendición del gobierno, cometieron atrocidades contra los aucas. Los Kowari, o extranjeros, no siempre eran víctimas inocentes del otro extremo de los ataques guaraníes. Jones escribió: en los meses que siguieron fue un ataque sorpresivo tras otro o en contra de los grupos de sismógrafos que habían penetrado en las profundidades del territorio Auca. Entonces documentó un ataque en represalia en contra de los Aucas. Anteriormente ya había mencionado que algunos de la compañía petrolera habían hablado de bombardear a los guaraníes. Y dice: era temprano en la mañana, bajo un cielo nublado y espeso, cuando yo dirigí la nariz del G-21 en rumbo acostumbrado al río para nuestro reconocimiento diario sobre la nación Auca. Unos 20 minutos más tarde, mientras pasábamos sobre el río Curray o Ewenguno, no más arriba de los árboles, no podía creer lo que veía en mis ojos. La casa Auca grande cerca del Arajuno estaba en ruinas. Había sido reducida a escombros y sus restos estaban incinerados y carbonizados. El piloto y sus cómplices hicieron realidad sus desplantes. Dice: ¿cuántos sobrevivieron a la explosión? Nunca se supo, pero era fácil razonar que los sobrevivientes regarían la noticia a las otras tribus o clanes aucas en la selva. Varios meses pasaron y todo estaba en paz. Entonces tuvo lugar uno de los ataques más brutales en la historia ecuatoriana. Me cuesta encontrar adjetivos lo suficientemente fuertes para describirlo por completo. El ataque Capricho fue uno de los más crueles, más despiadados y de más sangre fría de todos. Bueno, y sigue contando Steve. Los guaraníes que estaban conmigo en la rústica choza de la tía Raquel me contaron que mientras Kimo Dewey, Nimonga Nampa, Guiquita y Mancalle estaban haciendo lanzas matahombres, finalmente Mintaque se apareció. Cuando le pidieron que confiara las acusaciones de Nenkiwi, de los 5 extranjeros atacaron a Guimard, Nenkiwi y a ella misma, ella los ridiculizó por creer una mentira tan obvia y contó cómo Nenkiwi y Guimard se habían escapado a la selva para estar solos. ¿No nos comimos la comida y la bebida dulce que los extranjeros beben?, regañó. ¿No nos han dado muchos regalos que hemos visto bien? ¿No dormí yo en su fogata con una tela caliente que me dieron? Ahora, ¿por qué les van a lancear sin razón? Mientras yo pensaba en las palabras de Mintaque, estaba seguro que todos sabían que Nenkiwi estaba mintiendo para alejar de sí la animosidad. Pero el viejo Guiquita, el único verdadero miembro tempo del grupo, no iba a dejar que los jóvenes se arrepintieran. Eso estaba pasando durante la luna, o sea, el mes cuando la fruta da gaenga estaba madura y los ríos en su punto más bajo. Podían esperar ser atacados en cualquier momento por los clanes del río abajo que ellos habían atacado el año anterior. Si Nampa o Nenkiwi se lanzaban uno al otro, las muertes por venganza debilitarían al clan justo cuando necesitaban ser más fuertes en contra de un ataque inminente. Temprano en la mañana siguiente, los 6 guerreros, junto con Dawa, Mimo, Acago, la madre de Nampa, y Mintaque se encaminaron hacia la playa de Palmas con machetes y lanzas. Cuando llegaron al banco de arena, las mujeres se fueron río arriba a la cabecera de la playa para actuar como señuelos, con el propósito de separar a los 5 hombres. Guiquita, junto con Mincalle, Dewey y Kimo, se dirigieron al banco de arena, cerca de la base de la casa del árbol, justo al frente del sitio donde el avión de papá estaba posado sobre la arena. Cuando 3 de las 4 mujeres salieron de la cubierta del follaje de la selva, 2 de los extranjeros comenzaron a caminar hacia ellas. Los guaraníes los describen como el más grande y el más pequeño. Supongo que Jim era el más grande porque los guaraníes miden grande en términos de fuerza y no de tamaño, y el más pequeño debía ser Pete. Nimonga Nampa lo seguían silenciosamente, manteniéndose fuera de la vista detrás del borde denso de la espesura de la selva, a las orillas del banco de arena. Guiquita les dijo a sus 3 compañeros de ataque que él lanzaría primero a cada uno de los 3 hombres, o sea, papá, él y Roger.
y entonces los 3 guerreros jóvenes podían acabar de matarlos. Me parece claro que Kimo, Dewey y Mincaye quizás tenían miedo de atacar a plena luz del día 5 extranjeros que tenían pistolas. Nampa no sentía reservas. Nenkiwi lo había insultado y después lo desafió públicamente al irse del campamento junto a su hermana Jimade. Aunque la ira de Nampa no estaba dirigida en contra de los 5 extranjeros, él quería matar a alguien en represalia por la represión de Nenkiwi. Los extranjeros servirían a ese propósito. Gikita recogió su haz de lanzas y dio la señal para que el ataque comenzara. Emprendió el asalto corriendo por la playa a la manera típica guaraní, pero en el proceso se resbaló con un tronco resbaladizo oculto bajo la vegetación del suelo de la selva. Se cayó y sus lanzas golpearon contra el tronco haciendo un ruido terrible. Dewey, Kimo y Mincaye se dieron cuenta de que la sorpresa, que era su única ventaja, se había perdido. Me contaron que los hombres de la playa, oyendo el ruido de las lanzas de Gikita, se dieron vuelta para ver qué hizo ruido. Se dieron la vuelta para huir, pero Gikita empuñó su lanza y gritó, saliendo de su escondite y atacando por la playa: ¡matémoslos o muramos! Al mismo tiempo, Nampa y Nimonga atacaron corriendo por la playa, saliendo por detrás de Jim y Pete. Nampa lanzó a Jim por la espalda a la altura del abdomen. Mientras oía a los guaraníes escribir con tanto detalle algo que había pasado casi 40 años atrás, no podía creer que recordaran pormenores tan específicos después de tanto tiempo. Pero para ellos, matar era un asunto de vida o muerte. Ellos relatan sus ataques con lanzas una y otra vez, como los equipos de fútbol reviven partidos anteriores contra los rivales estratégicos. La mejor manera de predecir cómo reaccionarían las futuras víctimas a sus ataques con lanzas era estudiar cómo lo habían hecho sus víctimas pasadas. Pero estos 5 extranjeros no dieron las respuestas típicos. Primero, ninguno de ellos disparó en contra de sus atacantes. Kimo preguntó. Nampa lanzó el más grande, que sujetó el costado como un mono gata, al que le ha acertado un dardo envenenado. ¿Por qué hizo eso? Claramente la lanza le había atravesado el vientre a Jim por la espalda, así que no tenía sentido que se agarrara a su lado. Debe haber estado haciendo algo diferente. Se dio la vuelta, levantó la mano como si fuera a lancear a Nampa para desquitarse, pero no tenía lanza, dijeron. Cuando Jim se volvió a Nampa, Aquo pensó que iba a lancear a su hijo. Le dio un machetazo y luego lo agarró por el brazo de modo que no pudiera hacer lo que fuera que estuviera planeando hacerle. Sosteniendo el brazo del extranjero, Nampa se cayó a la arena como si estuviera muerto, recordaron. Para ese entonces, Nimonga ya había lanceado a Jim. ¿Qué pasó con el extranjero más pequeño?, pregunté. Ellos respondieron: corriendo al río lo cruzó. Entonces comenzaron a describir lo que estaba pasando al otro extremo de la playa, cerca de la avioneta. Dijeron que Gikita lanzó primero a mi papá, porque era el que siempre vieron en la avioneta y el más viejo. Cuando Gikita lanzó a papá, me dijeron, uno de los extranjeros sostuvo a Gikita para que no volviera a lancear a papá. Supongo que debe haber sido Roger. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial y había estado bajo el feroz fuego del enemigo en sitios candentes como la batalla de Bulge. Se necesitaría gran determinación para echarle la mano a un guerrero guaraní, enloquecido por la adrenalina y esgrimiendo una lanza en lugar de ceder al instinto y dispararle. Eso sonaba al tío Roger. Como no podíamos herir al extranjero mientras sostenía a Gikita, le cortamos con el machete. Me indicaron dónde machetearon a Roger, por los hombros, diagonalmente por la espalda, con uno de los machetes que los 5 les dieron poco tiempo atrás a los guaraníes. Para ese entonces yo comenzaba a preguntarme si en realidad recordaran con precisión lo que había pasado. Tenía problemas para reconciliar lo que ahora estaba oyendo con 2 detalles que la tía Raquel había oído y me había contado. El primero era que uno de los 5 hombres corrió, se metió en el avión cuando el ataque comenzó. Estaba seguro que mi papá. ¿Por qué alguno de los otros hombres iba a correr un avión delicado recubierto de tela? Ninguno sabía volar y claramente no les ofrecía ninguna protección. El otro detalle que no cuadraba era ese relato que el tío Roger no fue macheteado por la espalda.
Una de las fotografías más impresionantes que tomó el grupo de rescate muestra el cuerpo de Roger siendo remolcado por una caona boca abajo en el río, con una lanza saliendo en un ángulo de su cadera. Frank Brown, dirigente del grupo de rescate, me había dicho personalmente que sabía que el cuerpo de Roger, que era Roger porque era el único que llevaba pantalones de mezclilla azul. Recuerdo haber visto en la fotografía que su espalda no estaba macheteada a su manera en que los guaraníes lo describían. En ese punto del relato increíblemente emocional, Mincaye preguntó algo que hizo que todos dejaran hablar. Hasta ese punto, la manera típica guaraní, 3 o 4 contaban simultáneamente sus propios relatos, en un alboroto de frases descriptivas, salpicando con efectos sonoros dramáticos de las lanzas atravesando la carne, pistolas disparaban, los gritos de los atacantes, los gemidos de hombres que estaban siendo lanceados. Aunque los extranjeros estaban heridos, uno de ellos corrió hacia la abeja de madera y comenzó a comer algo. ¿Por qué estando herido se puso a comer? La sola idea parecía absurda. Mincaye me indicó como mi papá, el que supuse que era. Se inclinó por la puerta de la avioneta, agarró algo en la palma de su mano y pareció darle una mordida. Allí fue cuando se me ocurrió que después de todo no era papá. Siempre me pregunté cómo el tío Roger fue herido por la espalda con la lanza corriendo paralelamente a su cuerpo en vez de en sentido perpendicular. Habiendo cazado con los guaraníes y sabiendo cómo usan sus lanzas, no podía descifrar cómo alguien puede ser herido de manera que la fotografía de la canoa mostraba. Tenía que haber estado casi parado con alguien en un agujero para que la lanza entrara de la manera en que la fotografía mostrara. Al fin me percaté de lo que pasó. El hombre en la avioneta no era mi papá, sino el Roger. Lo hirieron mientras se inclinaba para subirse a la avioneta. Debe haber estado tratando de usar la radio de la avioneta para decirle a mamá o a su esposa lo que estaba pasando. Eso significa que mi papá, de hecho, puede haber sido el primero en morir asesinado por Quiquita. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. El tío Roger no había sido el que detuvo a Quiquita. Cuando el grupo de rescate encontró el cuerpo de Ed, su ropa era lo único que evitaba que su cuerpo se partiera en dos. Los quechuas del grupo de rescate me informaron que había sido cortado a machetazos por el mismo lugar que los guaraníes me lo acaban de describir. Les expliqué a los guaraníes que el extranjero de la avioneta no estaba comiendo, sino que quizás estaba tratando de hablar por la radio. Pude ver en sus caras de repente en ese momento se dieron cuenta de lo que debió ser obvio desde antes. Todos ellos habían sostenido el micrófono de la radio en sus manos, así como uno sostiene una manzana para darle el primer mordisco. Con lo que parecía un intenso anhelo, me hicieron una nueva pregunta. Babai, todas las otras abejas de madera teniendo puertas, ¿por qué tu padre no tiene una? Papá había sacado la puerta del Henry 56 para que fuera más fácil meter y sacar la carga de la pequeña cabina. También necesitaba que la puerta no estuviera allí para dejar caer los regalos. Traté de explicar la manera de pensar de papá, pero no tenía idea por qué los guaraníes se interesaban tanto por la puerta. Entonces me lo explicaron. Si la abeja de madera de tu papá hubiera tenido puerta, el que se subió a la avioneta hubiera vivido. Eso me pareció improbable. Una lanza de chonta hubiera atravesado la débil puerta sin ni siquiera perder velocidad. Pero los guaraníes me explicaron que si hubiera habido una puerta en la avioneta, Nimonga no hubiera lanceado a Roger. Todavía no entendía completamente su razonamiento, a menos que pensaran que la avioneta era un espíritu, en cuyo caso habrían vacilado para herir a Roger si tenían que lanzar a la avioneta para hacerlo. Tristemente menearon sus cabezas. Todavía pensaban que era algo milagroso que hubieran podido matar a 5 extranjeros. A su manera de pensar, desesperadamente deseaban no haber alcanzado tanto éxito ese día fatal. Todavía no estaba seguro por qué Jim se sostuvo a su costado después de haber sido herido. Les pedí que me mostraran exactamente lo que había hecho y qué lado estaba agarrando. Todos estaban seguros de que era el lado derecho. Vagamente recuerdo haber visto una fotografía en la cual uno de los hombres tenía una pistola en su funda sujeta a su cinturón. La funda tenía una cubierta y su broche. Eso tenía que ser. Me dijeron que después de agarrarse el lado, levantó su mano como si fuera a lanzar a Lampa. Al mismo tiempo oyeron un disparo, pero no vieron ni a Jim ni a Pete con una escopeta o rifle. Entonces casi caí en cuenta porque era una pistola.
La bala debe haberle pasado rozando a Nampa y eso hizo perder temporalmente el conocimiento. Varias veces les pedí que me dijeran, en verdad, si agarró el brazo de Jim antes o después de que Nampa se cayó en la playa. Todos los presentes concordaron con vehemencia en que primero cortarle con machete, luego alar su brazo para abajo. Entonces Nampa se cayó en la playa. Yo sabía que la bala había pasado rozando la lámpara. Eso y el hecho de que Dawa, que estaba demasiado asustada como para ver el ataque y que se quedó escondida justo fuera de la vista, recibiera en la pierna un perdigón perdido. Les hizo saber a los guaraníes que si los extranjeros hubieran querido dispararles, lo habrían hecho. Finalmente pregunté quién mató a mi papá. Sabía que les había asestado un machetazo en la cara y que le habían asestado un machetazo en la cara y que fue herido muchas veces, pero me preguntaba quién había asestado los golpes finales. Frank Brown me dijo que quizás había muerto por la lanza que le entró en la sien derecha. Mencionó que la punta de lanza se rompió dentro de la cabeza de papá. Hace varios años que murió Sam, hermano de mi papá. Su hija me dijo que él quería que yo conservara la lanza que hallaron en el cuerpo de papá. Me dio varias, pero no sabía cuál fue. Cuando las llevé a casa y estaba sola, finalmente las examiné de cerca. Fue duro hacerlo, pero una de ellas me llamó la atención. La punta estaba rota. Noté una manchita blanca cerca de la punta. La examiné y vi que era un diminuto fragmento del Nuevo Testamento que había sido tomado de la playa. Es costumbre de los guerreros guaraníes decorar las lanzas que van a usar contra sus enemigos, con algo que les pertenezca o algo que les asocie con ese enemigo. No había duda que en realidad estaba sosteniendo la lanza que le quitó la vida a mi papá. Tan pronto como pregunté quién había terminado de matar a papá, lamenté haberlo hecho. Solo me había preocupado de que yo tal vez sería el único que no podía vérmelas con la respuesta, pero ahora se me ocurrió que quien quiera que fuera, a lo mejor no podría con la idea de saberlo. Nadie respondió a mi pregunta, pero todos miraron a mi calle. La mirada más agonizante que jamás haya visto llenó esa cara querida y hermosa. En ese momento lo supe. Me alegra saberlo, pero quisiera que él no supiera que lo sé. No pienso que podría querer a mi propio padre más de lo que he llegado a querer a mamá en mi calle. Además, no puedo imaginar que mi propio padre pueda haberme amado a mí, a Ginny, a nuestros hijos y nietos más de lo que nuestro abuelo adoptivo nos ama. Los guaraníes plantearon otra pregunta candente para mí y todos estuvimos más que listos para cambiar de tema. Uno de los hombres que no había participado en el grupo de asaltantes me preguntó: todos los extranjeros siendo lanceados, el más pequeño llegó al otro lado del río. ¿Qué de eso? ¿Qué de qué? Me pregunté. ¿Qué fue lo que hizo? Pregunté. El guerrero respondió: no estaba huyendo, solo se paró y nos llamó. Les vemos bien porque nos están alanceando. Les vemos bien. ¿Por qué nos están hiriendo? Sabía que los hombres habían aprendido esa frase, Viti miti punu mupa. Pienso que en realidad estaba tratando de decir algo como esto: Vite emite ua ponemopa. Ustedes mismos bien. Estamos pensando en ustedes. No sé cómo Pete sabría decir por qué nos están alanceando, aunque estaban seguros de que eso era lo que estaba diciendo. Pero no era eso lo que los guaraníes querían saber. Su pregunta era, estando del otro lado del río, ¿por qué no estaba huyendo? De seguro que si huía, ustedes hubieran seguido su rastro y de todas maneras lo hubieran herido, dije. Quise hacerlo como pregunta, pero yo sé que los guaraníes son expertos rastreadores. Incluso yo mismo quizás podría rastrear a alguien que lleva zapatos de lona. Los guaraníes dijeron, va, o sea, no. Uno de los guerreros me dijo, como si estuviera revelando un horrible secreto: cuando los lanceamos, primero estábamos furiosos. Después, habiendo lanceado, tuvimos miedo. El extraño yendo al otro lado del río, nosotros ya teníamos miedo. Si solo hubiera huido un poco, es seguro que hubiera vivido. Yo podía ver el dolor en sus caras. Todos estaban deseando que por lo menos uno de los 5 hubiera sobrevivido a su odio. Pienso que les habría gustado explicar por lo menos a uno de los hombres que fueron a matarlos por qué el odio era la única manera en que sabían vivir ese entonces. Como Mincaye dice, actuamos mal, muy mal, hasta que nos trajeron los grabados de Dios. Ahora, viendo sus grabados y siguiendo su camino, vivimos felices y en paz.
Eran solo conjeturas mías, porque nadie puede saber la voluntad de Dios, pero pienso que encajó en el plan divino que los 5 murieran. Sé que eso puede ofender a algunos que tienen una opinión más estrecha de los parámetros dentro de los cuales Dios debe operar, pero no pienso que lo que pasó a papá y a sus 4 amigos tomó a Dios por sorpresa. Tampoco pienso que Dios lo permitió, no. Después de enterarme en detalle de lo que pasó el 8 de enero de 1956, mientras esperaba con ansia ver la mota de la avioneta de papá, Henry 56 apareció sobre la cresta del Penny. Pienso que Dios intervino en lo que pasó mucho más de lo que yo creo. Pete pudo haber huido. Si lo hubiera hecho, los guaraníes dijeron que no lo hubieran seguido. Uno de los hombres podría haberse subido a la casa del árbol y llamado desde ahí por la radio adicional e informarle al mundo lo que estaba sucediendo. Papá pudo haberse subido a la avioneta y decolado. Kimo, Dewey y Mika ya hubieran huido como intentaron hacerlo. ¿Qué tal si la única playa en todos los 9.600 kilómetros cuadrados del territorio guaraní no hubiera estado cerca de la aldea guaraní y justo cerca de una trocha de cacería de uso común? Los guaraníes quizás nunca hubieran encontrado a papá y a sus amigos. ¿Qué tal que si Nenkiwi y Nampa no se hubieran peleado? ¿Qué tal que si no hubieran sido enero cuando Kikita estaba esperando un ataque de parte de tribu del río abajo? Es improbable que él estuviera dispuesto a arriesgar la oportunidad única de su vida. No, la única de toda la historia de un contacto amistoso con el mundo de afuera, solo para evitar que Nampa y Nenkiwi se hirieran uno al otro. Hay demasiados factores que tenían que funcionar juntos para permitir que los sucesos pasaran así. Demasiados como para que yo creyera que todo fue pura coincidencia. He llegado a la conclusión de que Dios no se hizo de la vista gorda. Él no se limitó a permitir que eso pasara. Pienso que lo planeó. Aun cuando no ha sido fácil llegar a esa conclusión, creo que es la correcta. Personalmente he pagado un alto precio por lo que le pasó en la playa de Palmas, pero también me senté en el asiento de primera fila para ver el resto de la historia que se había ido desarrollando por medio siglo. He visto con mis propios ojos cuán bueno ha resultado todo eso. Estoy convencido de que solo Dios puede haber moldeado una historia tan increíble de un suceso tan trágico. No puedo ni siquiera comenzar a mencionar los miles de personas que me han dicho que Dios usó lo que pasó en la playa de Palmas para cambiar el curso de sus vidas positivamente. Además, es suficientemente para mí que debido a que Mincaye mató a mi padre, mi familia ahora tiene el privilegio de amarlo y que él nos ame. Y debido a que mi papá, Jim, Ed, Pete y Roger estuvieron dispuestos a morir, Kimo Yui, Gikita, Omonpade, Tementa, Gaba, Odai, Tidi, Diwa, Kawaena, Koba y Wakamo, así como sus hijos, sus nietos, bisnietos y muchos otros tienen la oportunidad de vivir. Si pudiera yo retroceder ahora y volver a escribir el guión, no cambiaría ni una sola escena. He llegado a entender que la vida es muy compleja y demasiado corta para dejar que unos aficionados dirijan la historia. Prefiero dejar que el narrador maestro lo escriba. No lo digo a la ligera. Lo que pasó a mi papá fue grandemente traumático para mí, pero aún así no ha sido el suceso más difícil de mi vida. ¡Wow! Uy, qué capítulo más desgarrador, pero quedo en shock, no sé ustedes. Qué sorprendente manera de verlo. Es que es verdad. ¿Cuántas veces yo no he visto las cosas y digo, es que todo salió mal? Pero te digo una cosa, por mal que parezca, por trágico que parezca, eso que pensaste que era el fin, no es el fin, ni para ti, ni para Dios. Porque Dios tiene un plan mucho más allá de eso. Y eso que te ha pasado va a traer algo bueno, porque Dios lo promete así. Que siempre hará las cosas para bien si tú le crees y alabas su nombre, si tú le amas. Así es que yo te invito. Y si no lo has hecho, acepta a Jesús en tu corazón. Acepta a Dios. Acepta que no eres suficiente, que eres limitado. Y que ese Dios de amor, Dios perdonador, tiene un plan maravilloso para ti. Y puede cambiar. Y va a cambiar. Y va a tomar un rumbo diferente.
tu vida. Si tú quieres ver las cosas como Dios, tú dile, Dios, quiero ver las cosas como tú. Quiero ver las cosas como tú. Confíen. Hay esperanza. Los veo mañana.